hablemos en esta sesión sobre la frustración, una experiencia tan humana, pero que tal vez en las últimas décadas, en los últimos años, se ha incrementado mucho más, porque vivimos en esta sociedad o en la era de la inmediatez, en donde todo lo queremos ya, en donde todo es rápido, con urgencia, sin un proceso. También se dice que las generaciones de ahora tienen menor tolerancia a la frustración. Y es comprensible porque los que vivimos en una época en la que tocaba quizás esperar una llamada, en la que tocaba ir a una biblioteca para poder enterarse sobre un tema, la espera era importante. Ni pensemos en las generaciones más antiguas, en donde tal vez tener noticias sobre un ser querido que vivía lejos eran meses de espera para recibir una carta. El hecho de simplemente escribir a mano es un proceso que toma tiempo y que hoy en día con solo apretar un botón ya tenemos la comida en la puerta, ya tenemos toda la información y todo lo contrario, estamos en un exceso de todo. En este contexto, pues la frustración es algo con lo que lidiamos todos los días. Y bueno, ¿qué es la frustración? Es una experiencia muy relacionada también con la emoción de la rabia, pero no tiene esta forma de expresarse como la rabia que yo llamo caliente, ¿cierto? La rabia que se ve hacia afuera porque no es histriónica, no es una experiencia que se descarga sobre el otro, sino que la frustración se va construyendo ahí silenciosamente. Va creando tensiones en nuestros músculos, especialmente ahí en la mandíbula, ese bruxismo en la noche. Son muchas emociones y a veces frustraciones acumuladas y que va formando ciertas corazas psíquicas y corporales de forma muy silenciosa y que a veces de repente en el tráfico con la mínima cosa que no toleramos intenta salir esa emoción reprimida, esa experiencia que está ahí contraída en nuestro cuerpo. Muchas veces la frustración se acumula hasta que en un momento de quiebre por fin nos rendimos y puede derretirse esa frustración en forma de lágrimas. Dejamos de resistirnos y de luchar. Entonces la frustración también trabaja de la mano del control. Y bueno, el control da para una sesión completa porque ¿para qué tenemos tanta necesidad de controlar? Pero hablemos de dos tipos de frustración, que yo lo definiría o clasificaría en dos tipos. La frustración del hacer y la frustración del ser. La frustración del hacer tiene mucho que ver con esto del control. Es esto que experimentamos cuando planeamos algo, queremos algo, proyectamos algo, le ponemos toda la energía y las cosas no salen como queremos, no salen como lo esperábamos. Esto genera mucha frustración, pero también veamos que la cantidad o la intensidad de la frustración también depende de la intensidad de la expectativa que le ponemos a las cosas. Así que entre menos expectativas, es decir, entre más desprendidos podemos estar del resultado, menos frustración va a haber. Así que la frustración y el control nos trae a flote algo que los budistas, los orientales, han hablado tanto y es la impermanencia y que nos cuesta tanto aceptar. Saber que todo cambia, saber que todo está en constante movimiento y que finalmente es muy poco lo que podemos controlar. Pero tenemos esta tendencia a querer fijar la realidad y esa es la función un poco del control. Evadirnos o intentar amortiguar el temor, la incertidumbre que nos da la impermanencia. Esta verdad tan total y tan única que es que todo cambia, que todos nos vamos a morir y que nada es para siempre. Entonces el control ha sido una forma muy neurótica que tenemos de poder lidiar con la impermanencia de alguna forma, digámoslo así, errada. Así que la frustración del hacer tiene que ver con eso que no se cumple, que nos trae desilusión, y aquí es donde hay que estar atentos, es cuáles son esos pensamientos que arrastran la frustración. ¿Qué pasa cuando algo no sale como esperabas? Si empiezas ya a darte palo, a pensar que eres lo peor, a confundir el hacer con el ser. Porque está bien, a veces las cosas no se dan
como queremos, pero eso no significa que seas lo peor del mundo, que no seas suficiente. Poder mantener esa objetividad de estas son las acciones y los resultados y yo no soy el hacer, es fundamental para poder desprendernos y poder alivianar esa frustración. Así que bueno, en este primer punto, en este primer tipo de frustración es poder aprender a aceptar, a soltar, aceptar que es muy poco lo que podemos controlar. En realidad, lo único que tenemos a nuestra disposición para gerenciar es nuestro mundo interno. Y ya esto es todo un trabajo, ¿no? Es todo un proceso, el manejo de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia, pero todo el resto no depende de nosotros. Aceptar que no somos el centro de todo y que la vida no responde precisamente a lo que queremos, ayuda mucho a fluir con la impermanencia y a desprendernos también de los resultados. Y bueno, también algo que aquí es interesante es aprender a equilibrar la energía que ponemos, que tanta intensidad damos, ya sea por ejemplo en una relación, en un proyecto, porque cuando desequilibramos esta balanza y nos salimos nosotros del centro y ya sea ese proyecto o esa persona empieza a ocupar el escenario de nuestra vida, cuando esa situación no se dé o simplemente finaliza, va a traer mucha frustración. Y esta frustración de lo que habla es una gran desilusión o digamos así una pérdida por haber sacrificado una parte nuestra, ya sea nuestro tiempo, ya sea nuestra energía, el no habernos priorizado. Por eso quizás algo que nos enseña esas desilusiones o esas frustraciones es el equilibrar, es decir, aunque estemos súper apasionados con alguien, con algo, poder mantener este centro o este autocuidado. Por ejemplo, a mí me pasa, yo también soy alguien intenso, cuando quiero algo, quiero darlo todo y me toca recordarme muchas veces y es eso como mantener mis ritmos, no romper este autocuidado de nosotros mismos, ya sea por ejemplo, en los espacios de meditación, de introspección, de escucharnos, que no sea que un proyecto, alguien más se lleve toda nuestra energía, porque eso trae un gran bajón emocional y una gran frustración cuando no se da como o en la misma intensidad de la que dimos o entregamos. Y en segundo lugar tenemos la frustración del ser. Y esto es algo mucho más profundo, creo que hace parte de este camino de la vida. Todos tenemos esta tarea, porque la frustración del ser habla de esta imposibilidad de ser nosotros mismos, es decir, de esos aspectos que hemos reprimido porque lo aprendimos así en nuestra historia psicológica, en el contexto social, empezamos a reprimir nuestras propias energías, nuestros propios impulsos y esta incapacidad de sentir que tenemos la libertad de ser nosotros mismos es la gran frustración del ser. Es como una gran amargura que cargamos hasta que nos atrevamos a romper el cascarón. Y romper ese cascarón es todo un proceso que viene acompañado de terapia, de trabajo con nuestras emociones y del despertar de la conciencia, porque ¿qué significa esto? Implica darnos cuenta de todas las cargas y condicionamientos que hemos venido arrastrando que no son nuestra verdadera autenticidad. Es poder desprendernos de todas esas identidades que fuimos adoptando y que cuestan tanta energía porque no es nuestro verdadero ser. Significa todas esas máscaras o quizás esos sueños o expectativas que queremos cumplir y que no vienen desde nuestro corazón, desde nuestra verdadera escucha. En algún momento, todo ser humano necesita pasar por este proceso de romper con lo que ha sido impuesto, con los condicionamientos y que a veces no es que alguien tenga en sí la culpa o la responsabilidad, hace parte de esta domesticación el poder despertar, darnos cuenta y soltar las amarras, soltar lo que no es nuestro y poder renacer, salir del cascarón. Eso es lo que definitivamente nos permite conquistar la autenticidad y la libertad de ser y vencer esta frustración de no poder ser nosotros mismos y a un nivel existencial y muchísimo más profundo. Bueno, esos son los dos tipos de frustraciones y
cómo ir trabajando esto con mucho trabajo de nuestras emociones y por supuesto poder soltar y aceptar que no tenemos el control de todo. Hay una cualidad aquí muy esencial, tanto en la psiquis como en la conciencia, que es la flexibilidad. Cuanto más trabajo interno, más flexibles nos volvemos para poder ir suavizando, flexibilizando esas formas rígidas de ser, de creer que la vida tiene que ser de esta forma y poder irnos abriendo a las posibilidades que nos entrega la vida momento a momento, a diferentes formas de ser en el mundo. Y eso también tiene que ver con la conciencia, esta flexibilidad de poder estar transitando entre la forma y la no forma, es decir, en que a veces estamos identificados con un pensamiento, pero tenemos la flexibilidad de soltarlo y darnos cuenta que somos mucho más que una simple identidad o una simple historia mental. Esta flexibilidad se va construyendo con la práctica y con mucho trabajo interno, lo que yo llamo la metáfora de cavar el pozo, ir hacia adentro y seguir ahí puliendo el diamante. Así que a practicar, que tendremos muchas oportunidades en la vida diaria de lidiar con nuestra frustración, a suavizar el cuerpo, a soltar el control y a escuchar nuestra voz interior. ¡Feliz día!